Y es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la UNAM, presidente del Consejo del Instituto Aspen, México. Y querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Pues aquí empezando la semana, como todos en este país. Pero antes de hacer un comentario breve sobre la jornada electoral del día de ayer, que lo haré en unos minutos si tengo tiempo, quisiera concentrarme fundamentalmente en otro evento que ocurrió la semana pasada, Joaquín, que me parece de la mayor trascendencia, no solo para México, sino para el mundo, y no quisiera que se eclipsara ante la luz de noticias que la jornada electoral nos ha dado desde ayer en la tarde y nos dará en los próximos días en México. Me refiero a la nueva irresponsabilidad del presidente Trump al abandonar los acuerdos de París, al decir que no mantenía el compromiso de su antecesor, Barack Obama, y que los Estados Unidos se retiraba de esos acuerdos que son fundamentales para el futuro de todos, absolutamente de todos, de ellos, los norteamericanos y del resto del mundo. Recientemente he estado insistiendo en esta pregunta que le hemos comentado aquí, de a quién le importa el futuro. Me da la impresión de que es realmente muy trágico que al presidente de los Estados Unidos no parezca importarle el futuro de todos lo suficiente como para mantener un acuerdo que, Joaquín, nos tardamos 21 años en construir. Y digo nos tardamos porque ahora te comentaré en unos minutos más que yo de manera muy modesta, pero tuve posibilidades de participar en la construcción de esos acuerdos cuando tuve la oportunidad de presidir el Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, que es uno de los think tanks más importantes del sistema de Naciones Unidas y que le reportaba directamente al entonces secretario general Ban Ki-moon. Y te puedo decir que durante esos años todos los esfuerzos de todas las agencias de Naciones Unidas que involucraban a cientos de países estaban concentrados en tratar de construir los acuerdos de París que finalmente lograron suscribirse. 21 años de trabajo mundial y que por una reacción que me parece irreflexiva, me parece poco responsable, no acabo de entender bien cuáles pudieron ser las motivaciones, porque ciertamente no lo son desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, tampoco parecen serlo desde el punto de vista económico. Esto no va a beneficiar tampoco a los estadounidenses, y sin embargo este señor, quizá por querer cumplir a toda costa con algunas de sus promesas de campaña, por satisfacer a sus bases, por desmarcarse de su antecesor y por decirle al mundo que no le interesa realmente estar en armonía con el medio ambiente, se retira de los acuerdos de París. Es realmente una tragedia, Joaquín. No puede ser, de verdad, que 21 años de negociaciones no se vean seriamente afectadas, porque se ven seriamente afectadas, porque alguien puede decir, bueno, es nada más un país, sí, pero es uno de los dos países más emisores de estos gases de invernadero, que son los que están fundamentalmente determinando el calentamiento global. Que él no reconoce. Que él no reconoce. Fíjate que el primer ministro Jinping, y que sigue en funciones, y Barack Obama trabajaron, la verdad, el presidente Obama junto con él trabajaron muchísimo, porque ellos dos eran actores fundamentales. Y luego hubo un francés que fue el presidente de la conferencia, Laurent Fabius, a quien tuve oportunidad de conocer en alguna ocasión, que realmente es el mejor negociador que yo he conocido en el mundo. Él fue capaz, porque todavía cuando se llegó a esa conferencia había un documento de más de 50 cuartillas que la mitad de los países no estaban convencidos de suscribir, y en un alarde negociador logró quitar, modificar cláusulas de manera que lo redujo sustancialmente, se quedó con las cláusulas fundamentales y se firman los acuerdos. Y ahora pues nos encontramos con esta, de verdad, yo la veo
como muy grave, muy irresponsable, va a ser de graves consecuencias para todos. Y claro, lo que estamos viendo es que el señor, como lo dijimos aquí en su momento, lo conversamos tú y yo, algunos todavía no nos creían, está cumpliendo todos y cada uno de sus dichos de campaña hasta donde él es capaz de hacerlo. Otros se los han detenido, las instancias norteamericanas encargadas de generar algunos contrapesos, cuando hay sobre todo argumentos legales, pero cuando no, él va sobre lo que nos advirtió, sobre advertencia, no hay ni gran tragedia ambiental, me parece. Bien, esto es lo del tema global. Ibas a hacer un comentario, me dijiste, del proceso electoral de ayer. Lo que yo llamaría las lecciones de las elecciones, Joaquín, de ayer, allá de que todavía hay dimes y diretes y no está del todo claro, oficializado por lo menos, cómo quedaron los resultados. Qué bueno que cada partido que esté en desacuerdo con lo ocurrido se mueva en los términos legales que proceden, presente sus pruebas y haga sus alegatos. Me parece que esto forma parte del proceso. Pero lo que a mí me queda como una primera lección muy clara, Joaquín, es que si no tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que nos va a ocurrir el próximo año, y dada la pluralidad del país y la fragmentación que estamos viendo, vamos a tener un escenario similar el próximo año, en donde quien resulte ganador no tendrá más allá de 1/3 de los votos. No es posible, con la pluralidad política de México y la fragmentación de las fuerzas políticas que contiendan, que alguien pueda ganar en una primera instancia con una mayoría más representativa. 30%, 32%, me parece que de todas maneras es una primera minoría que lo que muestra es que el 70% de ese electorado no está de acuerdo con esa opción, y mi pregunta una vez más es, ¿y cómo se van a construir entonces las mayorías estables que se requieren para gobernar? Todavía, Joaquín, creo que si aprendemos esa lección, estamos a tiempo de repensar opciones viables para que esto pueda tener una solución por la misma vía democrática. Y me estoy refiriendo o a la segunda vuelta o a las coaliciones de gobierno, que no son lo mismo que las alianzas electorales. La lección reciente de Francia, claro, compararnos en democracia con Francia es un poco atrevido. Y más que en democracia, Juan Ramón, con las leyes electorales de Francia y con las leyes electorales en México, que aquí son una camisa de fuerza. De acuerdo, y con la madurez democrática de la sociedad francesa, que creo que también hay que darle mérito. La nuestra ahí va avanzando, pero tienes toda la razón, el marco jurídico, las leyes son muy distintas, las de allá me parecen mucho mejores. Pero aún así, Joaquín, yo no favorezco tanto la segunda vuelta, pero sigue siendo, en mi opinión, una mejor opción que quedarnos con una elección tan fragmentada. Hace unos días María Amparo Casar, en un artículo muy lúcido, nos decía, todavía es factible, si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo, que pudiera haber una segunda vuelta. A mí lo que me ha parecido más sensato, y lo he dicho en muchos foros, y lo he escrito, es que pensemos en serio en los gobiernos de coalición, que no es lo mismo que las alianzas electorales. Las alianzas electorales son simplemente un acuerdo para ir y ganar la elección, y luego ni siquiera ya a la hora del festejo ya uno de los aliancistas ya se peleó con los otros, ya no fue. Los gobiernos de coalición, que sí son factibles, la primera vez que yo escuché una explicación clara de esta idea, se le escuché hace algunos años a Jorge Carpizos, que era no solo un gran jurista, Carpizos, sino un hombre que entendía muy bien este tema de las coaliciones de gobierno, y lo que Jorge nos decía desde entonces era muy claro: se necesitan fundamentalmente seguir 3 pasos para poder hacer una coalición. Tener un programa común que se comparta por 2 o más fuerzas políticas, después definir los mecanismos de selección de candidato o candidatos,
y finalmente ir en alianza para ganar la elección y poner entonces en marcha el gobierno de coalición. Me parece que si no hacemos uso de alguna de estas dos opciones, las segundas vueltas o los gobiernos de coalición, el próximo año vamos a enfrentar una situación parecida a la que ahora se está viendo fundamentalmente en el Estado de México. Vamos a ver cómo queda Coahuila, pero me parece que estamos a tiempo de repensarlo, Joaquín, porque si no, después, independientemente de quién gane, volveremos a enfrentar durante los años subsecuentes el gravísimo problema de no tener una mayoría estable en las cámaras que impida que muchos de los programas de gobierno puedan desarrollarse y ejecutarse, y a ver si con esta modalidad se pueden resolver algunos de los problemas que hasta ahora no hemos sido capaces de resolver con el esquema actual. Y también, pues de paso, serviría para, en efecto, actualizar algunas de las leyes. Esa es una gran lección, Joaquín, y la otra es, necesitamos precisamente lo que señalabas de las leyes, ver qué se tiene que hacer para que la ciudadanía sienta que hay más garantías en el proceso, Joaquín, que se cumplen con las reglas. Y te pongo un ejemplo que ha sido, bueno, pues en fin, otra vez, muy notorio en este último proceso, el del financiamiento de las campañas. No se cumple con el financiamiento de las campañas, y eso de entrada genera una enorme desconfianza en la ciudadanía. Entonces, bueno, hay lecciones de estas elecciones, yo me quedo con estas dos, y a ver qué pasa, pero espero que pueda haber alguna corrección para que no estemos confrontados con esta misma situación el próximo año. Muy bien, gracias, querido Juan Ramón. No estamos confrontados con la situación ni entre nosotros mismos. Gracias, querido Juan Ramón. Te mando un abrazo. Muy buenas tardes, el doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la UNAM.